El calor y temperatura. El calor es una energía que pasa de un cuerpo con mayor temperatura a otro, cuya temperatura es más baja cuando ambos se ponen en contacto. En tanto, la temperatura es una magnitud física, que mide la energía cinética media de las partículas de un cuerpo, y que da origen a las sensaciones de frío y calor. Esta magnitud se mide con el termómetro. Un cuerpo que absorbe calor aumenta su temperatura, mientras que un cuerpo que cede calor disminuye su temperatura. Cuando los dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura, es decir, cuando alcanzan el equilibrio térmico, cesa el tránsito de calor entre ambos. Otros efectos de calor sobre los cuerpos son las dilataciones, o aumento de las dimensiones de un objeto y los cambios de estado. A continuación veremos el documental completo. Antes de que se descubriera el fuego, el sol era una de nuestras pocas fuentes de calor. Sin embargo, no siempre se podía confiar en él. El sistema más sencillo de producir calor es la fricción. La fricción todavía se usa para encender fuego. Y algunas veces origina calor aunque no se quiera. Cuando la broca roza la madera, el movimiento de las moléculas aumenta y la madera se calienta. La temperatura de este agua es ahora de 22,4 grados centígrados. ¿Podemos aumentar la temperatura de un líquido mediante fricción? Después de 2 minutos de agitación, la temperatura se ha elevado ligeramente, unas 2 décimas, hasta alcanzar 22,6 grados centígrados. La fricción es una de las formas en que la energía mecánica se convierte en energía calórica. Esta relación se demostró por primera vez con un aparato como este. Cuando el peso cae, las paletas empiezan a girar y la temperatura del agua se va elevando ligeramente. Para calentar agua se necesita una gran cantidad de energía. Cuando malgastamos agua caliente, se malgasta una gran cantidad de energía. La energía necesaria para calentar el agua de este baño podría elevar a un hombre hasta 5.000 metros de altura. Ni el sol ni la fricción son las fuentes de calor que normalmente utilizamos para calentar el agua del baño o para otras necesidades cotidianas. Cuando necesitamos calor, quemamos un combustible. Frecuentemente gas natural. Algunas veces carbón o petróleo. El calor es una forma de energía y como otras también se puede medir. Una medida es la temperatura, es decir, determinar si un objeto está caliente o frío. Algunas personas utilizan las palabras calor y temperatura para expresar lo mismo. Esto es un error, pues los objetos pueden tener la misma temperatura pero contener cantidades diferentes de calor. Veámoslo. La cerilla y la hoguera están ardiendo a la misma temperatura, pero despiden la misma cantidad de calor. Por supuesto que no, dado que la hoguera contiene mayor cantidad de madera, libera también más energía calórica.
Pobre del que intentara calentarse con la energía de una cerilla. La energía calórica puede cambiar el estado de la materia. Puede transformar un sólido en un líquido en vapor y el vapor en gas. Estos cambios de estado de la materia suceden porque el calor hace que la materia se expanda o se contraiga. Formando una pompa de jabón con este embudo, se puede demostrar lo que ocurre cuando se calienta el aire. Al calentar el interior de este vaso, el aire se expande y la burbuja crece. ¿Por qué aumenta el volumen del gas? Cuando se calienta un gas, el movimiento de las moléculas se hace más enérgico, con lo cual ocupa más espacio. Esto es lo que hace crecer a la burbuja. Ahora vamos a examinar un líquido. Observemos el tubo de cristal mientras calentamos el agua coloreada. Una vez más, el movimiento molecular aumenta y el líquido se expande. Lo mismo ocurre con los sólidos. Este es un modelo de cristal sólido. Cuando se calienta, las moléculas empiezan a separarse y la materia se expande. Cuando se calienta un sólido, incluidos los metales, los enlaces que mantienen unidas sus moléculas se rompen y el sólido se expande hasta convertirse en líquido. Si se calienta más, el líquido se expande hasta convertirse en gas. Los cambios de estado pueden utilizarse para obtener energía mecánica. El calor expande el agua hasta convertirla en vapor, que empuja un pistón, y este a su vez hace girar la rueda, proporcionándonos una máquina de vapor. Utilizando agua, el calor puede convertirse en energía mecánica. El calor es un tipo de energía que se transmite. En un sólido, el calor se transmite por conducción. Estos soldados de juguete están pegados con cera a una varilla de acero. ¿Qué ocurrirá si calentamos el extremo de la varilla? El calor avanza lentamente por ella y funde la cera. El calor ha hecho que se agitaran las moléculas del extremo de la varilla, y esta agitación se transmite molécula a molécula por toda la varilla. El aire, al ser calentado, se pone en movimiento. A diferencia de los sólidos, al ser calentadas, las moléculas de los gases y de los líquidos no solo vibran, sino que se mueven por todas partes. Este tipo de movimiento se llama convección. El movimiento de las nubes es un buen ejemplo de convección del calor. La energía calórica no solo puede pasar de molécula a molécula, sino que también puede desplazarse a modo de onda. Esto es lo que se llama radiación. He aquí una demostración. Hemos puesto un calentador eléctrico frente a este reflector. A 1 metro de distancia hay un colector enfocado hacia la fuente de calor. Cerca del calentador, el calor no es muy intenso, pero en el punto focal del colector es mucho mayor. Las ondas calóricas siguieron este recorrido.
Puesto que el calor puede desplazarse como una onda, puede ser enfocado lo mismo que los rayos X, las ondas de radio y los rayos luminosos. Y puede también propagarse a través del espacio vacío. El calor radiante y la luz del Sol atraviesan 144 millones de kilómetros de vacío para alcanzar la Tierra. El calor radiante puede viajar por el vacío y no precisa la mediación de la materia como la conducción del calor y la convección. La Luna, al estar desprovista de atmósfera que actúe de filtro, se calienta más. Puesto que la radiación calórica puede ser absorbida o reflejada, se han diseñado trajes especiales a fin de mantener a los astronautas a una temperatura conveniente. En la Tierra, a menudo, es útil protegerse del exceso de calor. Y generalmente, se consigue utilizando aislantes. Un aislante es en realidad un mal conductor del calor. Materiales como la madera, el papel, la lana y la fibra de vidrio son buenos aislantes, puesto que el calor no pasa por ellos con facilidad. Nuestros antepasados demostraron su sentido común calentándose al sol. Pero pocos se imaginaban que estaban sentados sobre yacimientos de carbón, petróleo y gas, combustibles fósiles creados por la energía solar. Y no fue hasta la revolución industrial cuando la gente empezó a explotar esta energía almacenada. Primero se utilizó el carbón para producir calor y hacer funcionar las máquinas a vapor, para fabricar acero y en la industria. Más tarde se perforaron pozos de petróleo. La energía almacenada durante millones de años de luz solar se consumió para impulsar las máquinas. Pero en la actualidad, todavía confiamos en los combustibles fósiles para calentar nuestros hogares, generar electricidad y hacer funcionar los motores. Algunos dicen que pronto se terminará el combustible fósil. No hay duda de que a la larga así será, y tendremos que hallar un sustituto. ¿Qué haremos cuando ya no dispongamos de combustibles fósiles? ¿Tendremos que volver al estilo de vida de la era primaria? Por suerte, hay alternativas. La energía del viento, el calor interno de la Tierra, la energía nuclear, y naturalmente, la energía del sol. La fricción todavía se usa para encender fuego. Y algunas veces origina calor aunque no se quiera. Cuando la broca roza la madera, el movimiento de las moléculas aumenta y la madera se calienta. La temperatura de este agua es ahora de 22,4 grados centígrados. ¿Podemos aumentar la temperatura de un líquido mediante fricción?
temperatura, mientras que un cuerpo que cede calor disminuye su temperatura. Cuando los dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura, es decir, cuando alcanzan el equilibrio térmico, cesa el tránsito de calor entre ambos. Otros efectos de calor sobre los cuerpos son las dilataciones, o aumento de las dimensiones de un objeto y los cambios de estado. A continuación veremos el documental completo. Antes de que se descubriera el fuego, el Sol era una de nuestras pocas fuentes de calor. Sin embargo, no siempre se podía confiar en él. El sistema más sencillo de producir calor es la fricción. El calor y temperatura. El calor es una energía que pasa de un cuerpo con mayor temperatura a otro, cuya temperatura es más baja cuando ambos se ponen en contacto. En tanto, la temperatura es una magnitud física, que mide la energía cinética media de las partículas de un cuerpo, y que da origen a las sensaciones de frío y calor. Esta magnitud se mide con el termómetro. Un cuerpo que absorbe calor aumenta su